La contienda presidencial da un giro de 180 grados. Kamala Harris consolida su candidatura tras abrumador respaldo de gobernadores, congresistas y donantes, aunque importantes voces del partido siguen en silencio. Alerta por brote de listeria en carnes procesadas. Autoridades investigan qué producto condujo a la muerte de 2 personas y decenas de hospitalizaciones, mientras emiten recomendaciones para la población en riesgo. Una granja ofrece esperanza a miles de pacientes que esperan un trasplante de órgano. Lo llevamos a conocer cómo funciona la revolucionaria crianza de cerdos destinados a salvar vidas humanas. El espíritu olímpico se apodera de París con la llegada de deportistas y aficionados de todo el mundo. Las estrellas latinas están listas para brillar en la ciudad de la luz. Así comienza su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con mucho gusto Nurmila y ahora sí vamos a iniciar una semana más de información. Tenemos que después de que el presidente Biden renunció a la candidatura por la reelección, la revista Time publicó una nueva portada que retrata el panorama actual del Partido Demócrata con Biden saliendo de la escena. Esto mientras entra la vicepresidenta Kamala Harris. Esta ya sería la secuela de la portada de Time que publicó un día después del debate presidencial. Este fue un evento que desató preocupaciones sobre la edad de Biden y su capacidad para poder derrotar a Donald Trump, su rival. Y estas semanas serán absolutamente cruciales para el Partido Demócrata, quienes buscan elegir a su candidato presidencial antes de la Convención Nacional que dará inicio este 19 de agosto. Y aunque Kamala Harris fue respaldada por el presidente Biden, aún falta mucho por definirse. Vamos a pasar a Washington DC con Alfredo Miranda, quien nos tiene más información. Tras la renuncia del presidente Biden a su candidatura a la reelección y su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, se abre un nuevo panorama político para el Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre. En su primera aparición pública, Harris ponderó la labor del presidente Biden. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. And I am first-hand witness that every day our President Joe Biden fights for the American people, and we are deeply, deeply grateful for his service to our nation. A pesar de contar con el respaldo de Biden, Bill y Hillary Clinton, Nancy Pelosi y de incluso potenciales contendores como Newsom, Whitmer y Beshear, Harris aún no es la nominada presidencial demócrata. El liderazgo del partido, entre ellos Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, además de Barack Obama, todavía no respaldan públicamente su nominación. Creo que quieren hablar con sus caucuses respectivos para poder hablar a nombre de los demócratas del Congreso y no meramente individualmente. Y de nuevo, no todo el mundo puede hacer el apoyo a la misma vez. Y poco a poco vamos a ver al resto del liderato demócrata cerrar filas con la vicepresidenta Harris. Una vez superada la crisis de más de 3 semanas tras el debate que encendiera la alarma en el partido, la intención es llegar a la convención demócrata de agosto con un candidato definido. Para tal efecto se planea realizar una votación virtual el 1 de agosto para nominar formalmente al candidato presidencial que enfrentará a Trump. Si esa votación no llega a ocurrir, los demócratas podrían enfrentarse a una convención abierta, algo que dicen no ocurrirá. El Partido Demócrata se adelantó con la votación de su nominación formal de manera electrónica. No se perfila que haya algún oponente o alguna contendora contra Harris, pero si lo hubiera, pues ahí se van a desarrollar los votos y se va a decidir bastante antes de la convención, donde ya se va a haber tomado una decisión. Tras el anuncio de la candidatura de Kamala Harris, se produjo un vendaval de donaciones a su campaña. En menos de 24 horas se superaron los $50 millones, marcando un récord histórico en el partido. El liderazgo demócrata del Congreso anunció que se reunirá en las próximas horas con la vicepresidenta Harris. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y algo que también está por definirse es la selección del candidato demócrata a la vicepresidencia. Ya 9 políticos figuran como potenciales compañeros de fórmula de Kamala Harris. Entre las figuras más relevantes se encuentra el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el de California, Gavin Newsom.
Bueno, y la carrera de Kamala Harris se ha extendido desde abogada, senadora, vicepresidenta, y ahora podría ser la historia como la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Esto es, si logra la nominación del partido y vence a Donald Trump en el mes de noviembre. Tenemos a Wendy Castillo, quien nos hace un recorrido por su trayectoria política. Veamos. A Kamala Harris la respalda una amplia carrera profesional. Estudió en la Universidad Howard, una de las universidades históricamente afroestadounidenses más importantes del país. Ya como abogada por la Universidad de California, se convirtió en fiscal del Distrito de San Francisco, el máximo puesto en esa área en 2003, antes de lograr ser la primera mujer en alcanzar el puesto de fiscal general de California en 2010. En 2016 fue elegida senadora por California. En 2020 hizo campaña para ser precandidata presidencial por el Partido Demócrata, pero abandonó la carrera en una fase temprana. Finalmente, Joe Biden la eligió para ser su compañera de fórmula e hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos. Además, fue la primera mujer afroamericana y de ascendencia asiática en ocupar ese puesto en la Casa Blanca. Y en cuanto a su historial y a sus éxitos en estos 4 años de administración y estos 4 años como vicepresidenta de Joe Biden, sabemos que ha tenido éxitos legislativos, como la ley de reducción de inflación del 2022, que ha promovido inversiones en el sector de energía limpia en nuestras comunidades. Siendo la segunda al mando en este país, su trabajo también está marcado por el tema migratorio. En 2021 fue nombrada como responsable de dirigir los esfuerzos con México y el Triángulo Norte de Centroamérica que integran Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el cruce de las personas indocumentadas. Do not come. Do not come. Una postura que fue duramente criticada. If you come to our border, you will be turned back. Además, es la abanderada principal en apoyo a los derechos de la salud reproductiva de las mujeres, por lo que de ser la nueva nominada, Harris podría adoptar una postura agresiva en este sentido y atacar al expresidente Donald Trump en este tema decisivo para los votantes que podría socavar sus posibilidades de victoria. Wendy Castillo, Noticias Estrella TV. Wendy, muchas gracias. Y de acuerdo con un sondeo de la prensa asociada, la vicepresidenta Kamala Harris ya cuenta con más de 1,000 delegados que respaldan su candidatura. Pero para ganar la nominación del partido necesita reunir 1,976 delegados según las reglas del Comité Nacional Demócrata. Y ahora que Harris se ha vuelto la principal contendiente para derrotar al expresidente Donald Trump, asesores y aliados afirman que su candidatura se apoyará en gran medida en su experiencia como fiscal, donde ha pasado muchos años de su vida, y es una etapa que planea resaltar durante su campaña, enfocándose también en historial criminal del expresidente Donald Trump, después de ser hallado culpable en el juicio de Nueva York. En pocas palabras, su lema de campaña podría ser fiscal contra convicto. Y por otro lado, este lunes, durante la comparecencia de la directora del Servicio Secreto ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, tenemos que Kimberly Cheatle aceptó que el intento de asesinato contra Donald Trump fue el fallo operativo más significativo de la agencia en décadas. Durante la audiencia, legisladores de ambos partidos perdieron la paciencia ante respuestas vagas de Cheatle y le exigieron inmediatamente su renuncia. Y las autoridades de salud en Estados Unidos están en alerta absoluta por un brote de listeria. Esto estaría relacionado con carnes frías, que ya cobró 2 vidas y ha enviado a decenas de personas al hospital. Vamos a ir a la ciudad de Nueva York. Ángela González nos informa qué precauciones debemos tomar. Las carnes procesadas como pavo, hígado y jamones que se consiguen en los delis y supermercados y que gozan de popularidad podrían ser el origen de un brote de listeria, una bacteria que sobrevive al frío y que ya deja a 2 personas muertas en el país y al menos 28 hospitalizados en 2 estados. Puede dar al paciente fiebre, vómitos, diarreas, y si la infección se pone un poquito más seria puede irse al tracto de la sangre y causar lo que se llama una bacteremia, una infección en la sangre, donde se puede ir a diferentes órganos y afectar dichos órganos al que se va. El que más nos preocupa, no solamente la sepsis que causa cuando
infecta la sangre, sino también que puede llegar al cerebro y puede causar meningitis. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades investigan el origen de este brote que puede presentar síntomas rápidamente o en 10 semanas y han hecho una advertencia en especial para las mujeres embarazadas, personas adultas o con sistemas inmunológicos comprometidos que eviten consumir estas carnes procesadas o que las cocinen en casa, mientras pueden confirmar el causante de este brote mortal. Me da miedo. Yo no compro más nada como de sándwiches, la carne de sándwich. Yo no compro eso más nada desde que supe eso. El tratamiento requiere antibióticos y en el pasado la listeria ha provocado que se retiren del mercado productos como quesos, dips de frijoles, hongos, ensaladas en paquetes y helados. El número más alto que se conoce de personas enfermas es en Nueva York, con 7 reportadas, y las 2 personas fallecidas vivían en Nueva Jersey e Illinois. La preocupación es que la comida contaminada que está causando el brote todavía podría estar en circulación. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Ángela. Y en más información, continúan las secuelas por el apagón global de los sistemas de Microsoft. Este lunes, por ejemplo, Delta Airlines canceló vuelos por tercer día consecutivo, mientras continúa recuperándose de la falla que afectó a cientos de empresas, desde minoristas hasta bancos. El director ejecutivo de la aerolínea confirmó la cancelación de 3.500 vuelos desde que sucedió el incidente el pasado viernes. Y al parecer, Delta Airlines es el responsable de casi el 83% de la cancelación de vuelos a nivel nacional. Con esto hacemos una breve pausa, pero no se despegue, porque al volver, una nueva caravana migrante parte del sur de México rumbo a los Estados Unidos. Y en la semana de apertura de los Juegos Olímpicos, los mejores atletas latinos comienzan a llegar a la capital francesa. También absolutamente insólito, una granja de cerdos genéticamente modificados promete revolucionar el futuro de los trasplantes de órganos. No se pierdan los detalles, ya volvemos. Continuamos con más noticias y la leyenda del baloncesto, LeBron James, será el abanderado masculino del equipo de Estados Unidos. Esto se dará durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París este mismo viernes y sería ya la 4ª vez que la estrella de los Lakers de Los Ángeles participa en estas juntas, tras haber obtenido una medalla bronce en el 2004 y 2 de oro en 2008 y 2012. Se espera que este martes sea revelada la abanderada femenina. Y a menos de una semana de que comiencen estos Juegos Olímpicos de París, poco a poco los atletas estrellas de Latinoamérica comienzan a llegar a la capital francesa. Tenemos a nuestro corresponsal Anthony Belchi, quien nos da reacciones de algunos de ellos, así como lo que se esperan en las próximas Olimpiadas. Las delegaciones olímpicas poco a poco empiezan a llegar a la capital francesa para el arranque de los Juegos Olímpicos este viernes, entre ellos muchos latinoamericanos que esperan dejar bien alto el listón, como esta joven de Venezuela ha sido recibida como una estrella. Ella también va con esa filosofía de hacerlo lo mejor posible. En Tokio tuve 5º lugar y ahorita quiero superar como que ese resultado y disfrutar, que es lo más importante también. Hay expectación también porque la Ciudad de la Luz podría ser testigo de la despedida de la colombiana Mariana Pajón, la más laureada en la historia de su país. También Mijaíl López, el terrible. El cubano espera buscar su 5º oro consecutivo, pero también podría ser una oportunidad para destacar a las mujeres atletas como la puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn y la peruana Kimberly García, que confían hacer una buena actuación. Cada vez más nos vamos dando cuenta de que el poder femenino en el deporte siempre ha estado vigente. Lo que ha faltado es que nosotros le pongamos ojos y le demos relevancia. Lo hemos visto también en el fútbol femenino. Y también con la ilusión de la primera vez, como este equipo de rugby, que solo con participar en estos juegos ya han hecho historia. La verdad que es un orgullo tremendo estar acá, poder venir con la selección de rugby 7, que es la primera vez en la historia que clasifica a unas Olimpiadas. Así que nada, muy contento y con mucha expectativa. Cuba, Brasil, Argentina, México y Colombia son los países de la región con más medallas de la historia. No hay duda de que los atletas latinoamericanos son muy competentes en muchas disciplinas olímpicas. Estamos viendo, sobre todo en esta etapa, una nueva generación, ¿no? Que quizás ha tenido un poco más de apoyo, un poco más de atención producto de las redes sociales que generaciones anteriores no tuvieron. Y es que el deporte latinoamericano se ha ido profesionalizando y no hay duda de que tener una participación exitosa en los Juegos Olímpicos también ayuda a mejorar la imagen exterior de estos países. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Por supuesto que ayuda a la imagen del país. En más información, una nueva caravana migrante salió este domingo desde México rumbo a Estados Unidos. Cientos de personas de distintas nacionalidades se reunieron en el parque de Suchiate, en Chiapas, para iniciar la larga caminata. Planean hacer su primera parada en la ciudad de Tapachula para que más extranjeros varados allí mismo se sumen a su recorrido hacia el país, con la esperanza de por fin llegar a la frontera antes de las elecciones de noviembre. Y en México, un nuevo asesinato de un servidor público conmueve al país. Este domingo, Milton Morales Figueroa, coordinador general de inteligencia de la seguridad de Ciudad de México, fue asesinado a disparos a plena luz del día en el Estado de México. Morales, de 40 años, lideró operativos para desarticular a la Unión Tepito y era la mano derecha de Omar García Harfuch, recién nombrado secretario de Seguridad Federal por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir con Guatemala porque cientos de fieles católicos ayudaron a descender la imagen del Cristo de las alturas para ser restaurado. Esto luego de estar medio siglo en la cima del volcán de Agua. Nuestro corresponsal José Flores tiene más detalles. En medio de muestras de mucha fe y fervor, centenares de pobladores se unieron para ayudar a descender del volcán de Agua la venerada imagen del Cristo de las alturas, o el Cristo Maya, que fue ubicado en el cráter del Coloso hace medio siglo, con el propósito de restaurarlo. Es costoso porque yo subí también en el volcán con mi hijo, pero sí estamos en alegría porque llegar el Cristo allá. Luego de construir una capilla, el Cristo, que mide 3 metros, fue subido por cientos de feligreses al cráter del Coloso, luego del terremoto de 1976, con el objetivo de pedirle que protegiera a Guatemala de cualquier desastre natural. Y desde entonces pues ha estado bendiciendo a todos los pueblos circunvecinos del volcán. Algunas personas, ancianos, dicen, nunca lo voy a poder ir a ver allá arriba. Entonces es mi oportunidad de venirlo a ver aquí, saber que nos cuida de cualquier catástrofe. Luego de una ceremonia religiosa iniciaron el difícil descenso, cargando la pesada imagen durante más de 6 horas, hasta llegar al poblado de Santa María de Jesús, donde cientos de feligreses más recibieron al emblemático Cristo para trasladarlo en una solemne procesión que recorrió las calles del lugar. Los pobladores vivieron una auténtica fiesta religiosa luego de que muchas personas con enorme esfuerzo bajaron al Cristo en las alturas del volcán, por lo que gran cantidad de feligreses salieron a su encuentro para elevarle sus oraciones. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV. José, muchas gracias. Vamos a una breve pausa, pero no se mueva. Al volver, conozca a los cerdos más limpios del mundo, quienes podrían ser una solución para miles de pacientes que esperan por un trasplante de órganos. Y tremenda denuncia de Miss Kansas durante un concurso se vuelve viral. Entérese exactamente qué fue lo que dijo. Ya regresamos. Continuamos con más y científicos trabajan en un inusual método para la creación de órganos de cerdos saludables que podrían ser la respuesta a la escasez de órganos para trasplante humano. Laura Ortega nos lleva a conocer cómo funciona la granja donde los están criando. En una granja de investigación en las montañas de Blue Ridge, en Virginia, cerdos genéticamente modificados podrían revolucionar el trasplante de órganos humanos. Estos lechones grandes, gordos y muy limpios representan el futuro de la medicina. En este laboratorio, la ciencia y la tecnología trabajan juntas para salvar vidas. El proceso comienza con la modificación de genes en células de piel de cerdo en un laboratorio, donde se eliminan genes que provocan el rechazo en el sistema inmunológico humano. Ultimately, the future would be that you wouldn't have to go, on an organ transplant list. That, you would have the availability of this unlimited supply of healthy young organs. Los embriones modificados son llevados a la granja de investigación, donde se implantan en cerdas en proceso de gestación, creando así los lechones diseñados para trasplantes. Estos cerdos viven en condiciones de bioseguridad extrema, con aire filtrado, agua purificada y alimentos desinfectados, con el objetivo de evitar infecciones. La granja parece más una planta farmacéutica que una típica granja de animales. Cada detalle está pensado para mantener a los cerdos libres de patógenos. And these pigs are the right size for a human transplant. Los
So this pig is around 80 to 100 kilograms, and that's the size that would be needed for a kidney or a heart transplant into a patient. Por ahora, las pruebas se realizan en cadáveres humanos donados por familias para el avance de la investigación y se espera que los cerdos del laboratorio suministren órganos para estudios formales de trasplantes de animales humanos el próximo año. Estudios que serán evaluados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que de aprobar su utilización cambiaría sin duda el futuro de la medicina. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Bastante interesante esta historia. Y también se vuelve viral el momento en que Alexis Smith, recién coronada Miss Kansas, denuncia que es sobreviviente de violencia doméstica. Ella, de hecho, anunció que su abusador se encontraba en la audiencia. Este valiente momento, que fue publicado el pasado 16 de julio, ha sido visto más de 60,000 veces y ha generado toda una serie de reacciones. Antes de recibir la corona, Smith afirmó que su misión como reina era eliminar las relaciones malsanas y abusivas. De hecho, ella anunció que todas las mujeres en su familia habían sido víctimas de violencia doméstica. Y sin miedo a las alturas, jóvenes de todo el mundo participaron en el Campeonato Mundial de Highline, que fue celebrado en la cumbre de Mont Crabsoignon, en Suiza. Aquí los osados participantes hacían acrobacias y corrían sobre una cuerda floja a 7,000 pies sobre el nivel del mar. La alemana Cecilia Stock consiguió los títulos mundiales de velocidad y estilo libre, mientras que en la categoría masculina, el español David Palomo se llevó la victoria en estilo libre con su truco El Gorila. Y con esto me despido. Feliz tarde. Nos vemos mañana.